La historia del béisbol está llena de personajes icónicos, pero pocos han capturado la atención y el corazón de los fanáticos como lo hizo Mark Fidrych, conocido como The Bird. Su meteórico ascenso en 1976, su electrizante carisma y su trágica caída debido a las lesiones lo convierten en una de las historias más fascinantes y emotivas del deporte. En este video exploraremos cómo un joven lanzador con una personalidad bastante singular y un estilo de juego poco convencional se convirtió en un fenómeno cultural. Hoy te cuento la carrera de Mark Fidrych, desde su espectacular temporada de novato hasta su legado perdurable, llegando así a su temprano fallecimiento. Mark Fidrych nació el 14 de agosto de 1954 en Worcester, Massachusetts. Desde temprana edad demostró una pasión por los deportes, pero fue en el béisbol donde encontró su verdadero talento. Hijo de un subdirector de escuela, Fidrych jugó béisbol en la Algonquin Regional High School. En el draft amateur de 1974 fue seleccionado en la 10ª ronda por los Tigres de Detroit. Más tarde bromeó diciendo que cuando recibió una llamada telefónica informándole de que había sido reclutado, pensó que lo habían reclutado para las Fuerzas Armadas, dudando completamente de que algún equipo de la Gran Carpa se hubiese fijado en su talento y lo hubiese considerado como un prospecto de élite. En las ligas menores, uno de sus entrenadores con los Lakeland Tigers apodó al flacucho lanzador diestro de 6 pies y 3 pulgadas The Bird, debido a su parecido con el personaje Big Bird del popular programa de televisión Plaza Sésamo. Fidrych no tenía un físico intimidante ni una bola rápida deslumbrante para nada, pero su capacidad para lanzar strikes y su espíritu competitivo lo destacaban. Sin embargo, nadie podría haber predicho lo que vendría un poco después. El debut de Fidrych en las grandes ligas fue el 20 de abril de 1976, en un juego de relevo contra los Atléticos de Oakland. Sin embargo, fue su primera apertura el 15 de mayo contra los Indios de Cleveland lo que marcó el inicio de su leyenda. Lanzó un juego completo, permitiendo solo 2 imparables y ninguna carrera. Desde ese momento, su carrera despegó como un cohete. Lo que diferenciaba a Fidrych no solo era su habilidad en el montículo, sino también su excentricidad. Hablaba con la pelota, arreglaba el montículo con sus propias manos y saludaba a los fanáticos desde el campo. Estas particularidades lo convirtieron en un favorito instantáneo. Los fanáticos acudían en masa para verlo lanzar, llenando estadios por todo el país. En una época en la que la Gran Carpa luchaba por atraer a una audiencia más joven, Fidrych fue un soplo de aire fresco para todas las franquicias. The Bird terminó la temporada de 1976 con un récord de 19 victorias, 9 derrotas, un promedio de carreras limpias permitidas, efectividad de 2.34 y 24 juegos completos en 29 aperturas. Estos números no solo lo convirtieron en el novato del año de la Liga Americana, sino también en el subcampeón para el premio Cy Young. Después de su fenomenal temporada de novato, el futuro de Fidrych parecía brillante. Sin embargo, su carrera se descarriló rápidamente debido a una serie de lesiones. En 1977 sufrió un desgarro en el manguito rotador, una lesión que no fue diagnosticada correctamente hasta años después. Aunque comenzó la temporada del 77 con buen rendimiento, incluyendo un juego completo contra los Toronto Blue Jays, Fidrych pronto comenzó a experimentar molestias en el hombro. Intentó regresar varias veces, pero su efectividad disminuyó drásticamente. En 1978 lanzó solo 3 juegos, de los cuales ganó 2, incluidos un triunfo en la jornada inaugural. El 12 de agosto del 80, 48.361 fanáticos se presentaron en el Tiger Stadium para ver lo que resultó ser su último intento de regreso. Fidrych lanzó su último juego en la Gran Carpa el 1 de octubre del año 1980 en Toronto, lanzando 5 entradas y permitiendo 4 carreras limpias, alzándose con la victoria en una tanda que enfrentó a los Tigres de Detroit versus los Toronto Blue Jays. Al final de la temporada de 1981, Detroit le dio a Fidrych su libertad absoluta y firmó como agente libre con los Medias Rojas de Boston, jugando para uno de sus equipos de ligas menores. Sin embargo, su manguito rotador desgarrado, aún no diagnosticado y sin tratamiento, nunca pudo sanar. A los 29 años se vio obligado a retirarse. Fidrych fue al famoso médico de medicina deportiva James Andrews en 1985. El doctor Andrews descubrió el manguito rotador desgarrado y lo operó. Aún así, el daño ya hecho en el hombro terminó efectivamente con la oportunidad de Fidrych de regresar a una carrera profesional dentro del mundo del béisbol. Se mantuvo alegre y optimista, sin embargo, en una época en la que la medicina deportiva no estaba tan avanzada como lo está hoy día, las lesiones de Fidrych no se trataron adecuadamente, debemos decir. No fue hasta 1985, después de su retiro, que se confirmó el alcance de los daños en su hombro. Tras su retiro oficial en 1983, Mark Fidrych regresó a una vida
sencilla en Massachusetts. Trabajó en su granja y como contratista, y se mantuvo alejado completamente de todos los reflectores. Aunque rara vez aparecía en eventos relacionados con el béisbol, seguía siendo una figura querida por todos los fanáticos, especialmente los de Detroit. Era imposible no recordar a un personaje tan carismático y también pensar que hubiese pasado si su brazo se hubiese mantenido sano. Así llegamos al punto final de la vida de uno de los jugadores más excéntricos que el béisbol ha podido presenciar. Según la Fiscalía del Distrito del Condado de Worcester, un amigo de la familia encontró a Fidrych muerto debajo de su camión volquete de 10 ruedas en su casa alrededor de las 2:30 de la tarde del 13 de abril del año 2009. Parecía haber estado trabajando en el camión en el momento del accidente. Las autoridades dijeron que Fidrych se asfixió después de que su ropa se enredara con un eje de toma de fuerza giratorio en el camión. La oficina del médico forense del estado de Massachusetts dictaminó que la muerte fue un accidente, según un comunicado de la Fiscalía del Distrito del Condado de Worcester. Fidrych fue incluido en el Santuario de los Eternos del Relicario del Béisbol en el año 2002. El 15 de abril del año 2009, los Tigres rindieron homenaje a Fidrych en el Comerica Park con un momento de silencio y un video antes de su partido contra los Medias Blancas de Chicago. En el momento de su muerte, estaba a punto de ser incluido en el Salón de la Fama del Deporte Nacional Polaco-Americano. Fue incluido póstumamente el 18 de junio del año 2009. El 19 de junio de ese mismo año 2009, Jessica Fidrych honró a su padre en el Comerica Park al lanzar el primer lanzamiento ceremonial al manager Jim Leyland para el juego de los Tigres contra los Cerveceros de Milwaukee. Antes de lanzar el primer lanzamiento, Jessica manipuló el montículo al igual que lo hacía su padre. Ann Drich, viuda de Mark Fidrych, también estuvo presente en el campo para aquella ceremonia. Mark Fidrych tuvo una carrera bastante breve, pero su impacto en el béisbol fue inmenso. Representó un momento de pureza en el deporte, un jugador que jugaba con pasión genuina y sin ninguna pretensión. Fue mucho más que un jugador de béisbol, se convirtió en un fenómeno cultural. Su autenticidad y entusiasmo resonaron con fanáticos de todas las edades, dejando un legado que perdura hasta hoy, y sin duda vendió muchas entradas para un momento en el que la MLB necesitaba una cara fresca. Aunque su carrera fue corta, sigue siendo una inspiración para jugadores y fanáticos. Su historia recuerda que el béisbol no solo se trata de estadísticas y campeonatos, sino también de la alegría y el amor por el juego. En la historia del béisbol, pocos nombres evocan tanta emoción como el de Mark Fidrych. The Bird fue más que un lanzador excepcional, fue un símbolo de lo que el béisbol puede ser en su forma más pura y divertida. Aunque su tiempo en las grandes ligas fue breve, su impacto durará para siempre. Pero acá lo más importante es saber qué piensas tú. ¿Conocías la historia de Mark Fidrych? ¿Crees que el béisbol actualmente necesita más jugadores como él y así llegar a muchas más pantallas? Déjamelo saber acá en los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Recuerda como siempre suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad, y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos